nosotros como discípulos? ¿En qué nivel está nuestro seguimiento a Cristo? ¿En qué calidad tiene ese seguimiento a Cristo? Y sencillamente quiero decir algo en dirección a ello a manera de introducción, porque aún en la actividad de la noche continuamos con ello de manera muy práctica, teniendo en cuenta que el propósito general de este mes tiene que ver otra vez con que nos evaluemos, hagamos ajustes y nos aseguremos que realmente estamos en ese discipulado cristiano, que estamos siguiendo a Cristo. Y quiero que tomemos una escritura allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 14. Evangelio según Lucas, en el capítulo 14. Y allí en ese capítulo 14, del Evangelio según Lucas, en el verso 20, 26, o aún desde ese verso 25, mirar toda esta sesión, al menos leerla, desde verso 25 hasta verso 33, para que tengamos un contexto amplio. No voy a predicar de ello, sencillamente voy a hacer la lectura y después mencionar 5 o 6 elementos. No lo voy a predicar, solo lo voy a mencionar. 5 o 6 elementos en lo que tiene que ver con las condiciones para ser discípulo de Cristo, o las condiciones del discipulado. Allí en verso 25 de Lucas 14, verso 25, dice la Escritura: grandes multitudes iban con él, es decir, con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podríamos solo leer ese texto, porque ahí hay un llamado total. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, aquí ya viene un ejemplo, una ilustración, porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen ¿a qué? A hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, ¿y qué pasó con él? No pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y como esto, como diría aquí nuestro hermano Firmo,
estas son demandas de alto cilindraje, yo tengo que reconocer de entrada que el primer deudor, el primer discípulo inútil soy yo. Pero que el yo reconocer esta realidad no anula el mandamiento. Como dice la Escritura, que Dios sea veraz en todo. Vendría una pregunta. ¿Cuál es nuestro nivel en ese seguir a Cristo? ¿Cuál es nuestro nivel en ese discipulado cristiano? Decirles que en este mes, más allá de recordar las condiciones del discipulado, nos vamos a autoevaluar nosotros. Y en ese autoevaluarnos, seguramente tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Cristo. Porque nuestro nivel de discipulado es bajo. Y más que bajo, es un nivel de discipulado, yo diría, aún vergonzoso. Porque seguramente el mundo a veces nos lleva ventaja y nos podría dar a un ejemplo de entrega a sus cosas. Cuidado, iglesia, con esto. Cuidado. Y otra vez me incluyo en ello. Y a veces quizás el problema no es tanto de conocimiento, de no saber qué pide el Señor, sino de falta de disposición, falta de entrega. Por eso menciono algunas condiciones, más allá de lo que el texto nos dice. Algunas condiciones del discipulado. La primera de ellas, el discipulado cristiano, el seguir a Cristo, demanda un amor supremo por el Señor, por Cristo. Y el texto nos lo ha dicho de muchas maneras, porque no es solo aborrecer esto, aborrecer lo otro, sino aún la propia vida. Desgraciadamente, hoy vivimos en una sociedad y en un mundo que hace todo lo opuesto a despreciarse a sí mismo, a negarse a sí mismo. Una sociedad que predica el amor a sí mismo, en la cual aún se predica mucho los derechos del otro, la vida que me merezco y que dista mucho del discipulado cristiano. Amor supremo por Jesucristo, a más de ello encontramos ahí aún en el texto una negación de sí mismo. Algunos dicen una negación del yo. Los psicólogos dirían no es negación del yo porque sería una despersonalización. Yo diría una renuncia, una negación al ego o una renuncia al ego, a lo que yo creo que como ser humano podría tener derecho, podría merecer, pero por ese llamado tan elevado que hace Cristo, por obedecerle, renuncio a todas esas cosas. Una rendición total. Lo tercero es una elección deliberada de la cruz. Y lo encontramos también allí
los primeros versículos que leímos y saber que la cruz, elección deliberada de la cruz es símbolo de muerte, la expresión máxima de la cruz es muerte. Cuidado, la cruz es símbolo de muerte. Y a veces el Señor no nos ha llamado hasta esa realidad. Quizás solo renunciar a algunas cosas, morir a algunas cosas. Cuando en esa serie que hemos estado llevando de la fe, ahí en Hebreos 11, interesante que más allá de que algunos, podríamos decir, desde esta vida, pudieron alcanzar grandes cosas, aún lo que pidieron, lo que esperaron. El escritor a la epístola va a decir, ¿y qué más diríamos? Y hablaríamos de este, del otro, que no están mencionados allí. Pero va a decir, algunos experimentaron vituperios, algunos murieron. Y lo interesante es que aún la muerte no anula el camino de fe, porque aún allí, en esa experiencia de muerte, Dios estaba con ellos y Dios los estaba fortaleciendo. Y algunos, aún de buena gana, estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, como lo hacen muchos hoy. Y yo sigo insistiendo en esta parte del hemisferio donde vivimos, la vida cómoda, a veces ya nos es hasta difícil orar por el pan nuestro de cada día, porque la comodidad y la abundancia a veces, ya el pan de cada día lo tenemos asegurado, hasta el pan del mes, y no podemos ni orar por el pan nuestro de cada día. La comodidad. La comodidad nos saca del camino, a veces, de la vida cristiana. Y ustedes saben que el mundo da testimonio de ello. Hoy en Europa se ha caído en ateísmo. Si vamos a Alemania, el país de la Reforma, los grandes templos de la Reforma, ya muchos los vendieron porque quedaron vacíos. Y mucho de Europa está en ateísmo. ¿Por qué? Por la comodidad, por la bendición económica. Estados Unidos, aquí en América, cayó en lo mismo por la prosperidad económica. Cuidado. Mucha comodidad nos saca del camino de la cruz. Quita la cruz. Y nos acostumbramos a la comodidad y ya nadie quiere ir a las misiones porque estoy acostumbrado a la comodidad y sé que si me voy a las misiones va a haber incomodidad. Entonces es allí donde la iglesia sufre, donde muchos se devuelven del camino de lo que es el seguir a Cristo. Y podría decir muchas otras cosas, pero que las que he dicho hasta aquí sean más que suficientes. Pero en el verdadero discipulado hay una elección deliberada, intencional, voluntaria, a cargar la cruz y a recibir todo lo que ese camino de la cruz demande y traiga. Una cuarta condición es una vida invertida en Cristo. Y ya dije que la comodidad, los embelecos, los adornos de esta vida nos sacan muchas veces, han sacado a muchos y seguramente seguirán sacando a muchos otros si no hay un compromiso real y genuino con Cristo. Entonces, una elección deliberada a la cruz, una vida invertida en Cristo,
un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Y hasta en eso fallamos, donde no deberíamos fallar. Somos el cuerpo de Cristo, nos pertenecemos unos a otros. El jueves me impactó en el tiempo de oración, desde lo que nos habían predicado, algunas características de un intercesor. Y uno de esos elementos tenía que ver con esa identificación con la situación de aquel por el cual oro, el cual intercedo. Y oramos por parejas y lo primero que me tocó decirle a la persona que oraba conmigo es: hermana, perdóneme si no me alcanzo a identificar con su necesidad. Pero el Espíritu Santo me orientó y pude colocarme en los zapatos de la persona que oraba, desde lo que expresó su necesidad. Y hasta lágrimas fluyeron porque me pude colocar en los zapatos de ella. A veces oramos por otros, pero no nos colocamos los zapatos ni el traje de ese otro. Entonces es una oración vana, nula. Y yo aprendía el jueves que más allá de andar con los zapatos de otro todo el tiempo, es que en el momento de una necesidad poder identificarme con la situación del otro. Que cuando eso hagamos, Dios responde la oración. Dios responde la oración. Muchas de nuestras oraciones no surten efecto sencillamente porque nos importa, como dicen popularmente, un pepino. Si Dios responde o no responde por lo que hemos orado. Pero cuando nos ponemos los zapatos del otro, nos identificamos con la situación del otro, Dios, en su gracia, Dios responde. Y en este punto hemos de tener mucho cuidado. Es ese amor los unos por los otros. Interesante que la Biblia aún nos dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos miembros los unos de los otros, no importa en el nivel que estemos en madurez cristiana. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Somos interdependientes los unos de los otros. Entonces, más allá de este amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo, un quinto elemento es esa permanencia continua en la palabra. El verdadero discípulo permanece continuamente en la palabra. No sé quién me hablaba de esto, no sé si era María Luisa quien me hablaba de esto, en cuanto a colocar a Cristo, la seguridad que puede brindar el colocar a Cristo, o si era Juan, no sé, el colocar a Cristo por encima de todo, el amor supremo, amar a Cristo por encima de todo. Sí, creo que era Juan que me hablaba de ello, y sencillamente para aterrizar a esa verdad, que cuando mi preocupación 1A, mi compromiso es Cristo, lo demás viene por añadidura. Si mi primera prioridad o mi prioridad 1A es Cristo, agradarle, obedecerle, todo lo que se desprenda de allí va a ser bueno. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Cuántas veces en nuestras relaciones a nivel de pareja, ya sea la esposa, decir, en su carne, mandar al esposo a la Patagonia y más allá de la Patagonia, o viceversa, y solo por amor a Cristo no lo ha mandado al exilio? Solo por obedecer a Cristo, solo por agradar a Cristo, teniendo en cuenta otra vez que hay casos de casos.
A veces hay casos tan complicados que hay que mandarlos aún más allá de la Patagonia. Hay que soltarlos. Pero solo el amor a Cristo, solo el obedecerle a Él. Y a veces algunos creen que y quieren sacar ventaja de ello, pero no se confíen de a mucho y cambien, transfórmense, porque en algún momento el Señor podría decirte, esto me es un obstáculo para que me sirvas. Cuidado, porque el amor supremo es ¿quién? Es Cristo. Nuestro amor supremo es Jesús. Y podría ser que Jesús en algún momento vea que ahí hay un estorbo para servirle, para dar lo que Él quiere, lo que Él ha trazado. Y el Señor podría decir, suelta. El Señor podría decir. Porque algunos a veces se escudan allí porque saben que hay temor al Señor. Ah, no, como tiene temor al Señor, entonces me va a aguantar, me va a tolerar hasta el día del juicio final por la tarde. No se confíen. No se confíen, que el Señor es celoso. El Señor es celoso. Y si el Señor está viendo que aún sus propósitos están siendo estorbados, el Señor podría pedir otra cosa. Pero cuidado, ya que me meto en este terreno, que no vaya a decir que es que el pastor dijo esto. No, asegúrate que fue el Señor que te dijo. Que no vayas también a cometer un horror. Si es a Él que debemos amar por encima de todas las cosas, y Él siendo Señor, cuidado. Entonces, esa permanencia continua en la palabra. Y por último, una última condición de ese discipulado es el rechazo de todo por seguir a Cristo. Rechazo de todo por seguir a Cristo. Y en este mes, sencillamente, otra vez, seguramente vamos a analizar algunas de estas realidades en nuestras vidas, a nivel individual, a nivel de familia cristiana, a nivel de congregación. Y allí donde nos demos cuenta que no estamos dando la nota, primeramente vamos a pedirle perdón al Señor. Y más allá de pedirle perdón, vamos a comprometernos a hacer los ajustes. Y no nos vamos a centrar tanto en elementos de lo que es ser un discípulo, sino que nos vamos a trabajar a nosotros mismos, a evaluar nuestro nivel de discipulado, nuestro nivel de seguimiento de entrega a Cristo, para hacer los ajustes, los correctivos y que nos podamos ver como verdaderos discípulos. Yo sé que esto no es fácil, que aún a mí en algunas áreas he fallado, por eso digo, el primer discípulo inútil soy yo, y no lo digo como una frase de cajón. Lo digo de corazón, pero seguramente detrás de mí van otros. Como iglesia le hemos fallado al Señor en ese discipulado. Nos hemos dejado enredar por el mundo. Algunos hombres y mujeres aquí, aún con llamado de Dios, y están corriendo tras otras cosas. Llamados a servir al Señor, quizás de tiempo completo, y le están corriendo a otras cosas.
hombres y mujeres llamados a servir al Señor en la iglesia local y ni en la iglesia local quieren servir. Lo digo y termino con esto. Cuando se cantaba una canción, y debemos cantarlas, pero debemos cantarlas con entendimiento. Yo estaba arriba ajustando algo y se estaba cantando esa canción, creo que fue la segunda, No hay nada. ¿Cómo se llama esa canción? De tumbas a jardines. Y yo decía, realmente para nosotros no hay nada mejor que mi Dios. ¿Saben? A veces cantamos y decimos unas mentiras. Y el problema es que a veces gritamos las mentiras. Y con eso no estoy culpando a nadie en particular. Pero obvio que tenía el tema en mente. Y nuestra deficiencia en el seguir a Cristo. Y si desde esas deficiencias que yo podía ver, quizás aún en mi propia vida, yo me hubiese cuidado en esa conciencia de decir, no hay nada mejor que mi Dios. Y yo preguntaría, si no hay nada mejor que tu Dios, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no le obedecemos? A veces cantamos mentiras, predicamos mentiras desde nuestra vida. Pueden ser verdad en el sentido general, amplio, pero desde mi vivencia a veces predicamos mentiras y decimos mentiras. Y el enemigo de nuestras almas sabe eso. Y es allí donde los velos espirituales se refuerzan más, donde la ceguera espiritual se complica más cuando nos acostumbramos a vivir de espaldas a la verdad que conocemos y a decir mentiras espirituales. Allí la prisión se hace más oscura y los grilletes se refuerzan más. Tengamos cuidado que cantamos desde nuestra realidad, a menos que sea una declaración de fe, una declaración de victoria para romper con lo que sé que haya que romper en mi vida. Hermanos, el fin del discurso es, si somos discípulos de Cristo, tenemos que seguirle. Tenemos que seguirle. Y seguirle donde Él nos llame. Seguirle donde Él nos llame. A lo que Él nos llame. Si nos llamó a la selva, pues vamos para la selva. Si nos llamó al Amazonas, vamos para el Amazonas. Si nos llamó a la ciudad, a la metrópoli, vamos a la ciudad. Pero el verdadero discípulo sigue a su Señor donde Él va y donde Él lo llama. Eso vamos a trabajar en este mes. En este mes cuyo énfasis es el discipulado. Y en especial medir, evaluar nuestro nivel de discipulado a Cristo. Y que a nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesial, pidamos perdón a Dios por predicar una cosa y vivir otra. Allí donde estás, al menos comprométete y comprometámonos
a que nos vamos a abrir a este examen en este mes. Y no solo nos vamos a abrir a este examen, sino que también nos vamos a esforzar para hacer los ajustes pertinentes. Estamos en un tiempo determinante en la historia de Colombia y en la historia del mundo, ¿por qué no? Y en estos momentos se necesitan verdaderos discípulos. La iglesia necesita verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Cristo. Es tu oración. Es tu oración a Dios. Desde dejarte evaluar, examinar una vez más, desde la palabra, desde lo que Dios mismo te pueda decir o ya te ha dicho. Y desde esa evaluación, hacer los correctivos. Mes de junio. Mes cuyo énfasis central, el discípulo de Cristo, el discipulado cristiano. Y si apenas estás comenzando la vida cristiana, y cuando digo apenas la estás comenzando, no que ayer hayas hecho decisión por Cristo, quizás llevas 1 año o 2 años. De aquí hacia arriba, esfuérzate por ser enseñado, por ser guiado, por ser orientado en ese cómo ser, cómo llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Bendito Dios. Aquí estamos. Perdónanos Dios, perdónanos Jesús por haberte fallado. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos presentado una caricatura de lo que es ser discípulo tuyo. Perdóname a mí, oh Dios. Perdona a cada uno de mis hermanos en esta congregación. Perdónanos, Dios. Cuando decimos que el cielo y la tierra pasarán, o aún todo lo terreno se va a quedar aquí, pero andamos como locos tras de las cosas de este mundo. Perdónanos, Dios, cuando predicamos una cosa y vivimos de otra manera. Perdónanos, Dios. Y Dios, que en tu gracia, no solo en este mes, pero que de una manera especial nos trates en este mes. Que en tu gracia nos vuelvas a ti. Que aún en la actividad de la noche, Padre, que no nos despistemos. Que no nos desubiquemos. Y que más allá de los pasos que comenzamos a dar aquí, continuemos durante la noche. Y que este sea el mes de volver a ti. El mes de volver a ti. El mes en que haremos los ajustes en nuestra vida. En ese retornar a ti. Y desde ese retornar a ti,
que podamos encarnar de esos recursos de victoria, esos recursos de bendición, esos recursos de poder, esos recursos de santificación. Podamos encarnar, no todo, pero sí algo de lo que tú tienes para nosotros. Y que a nivel individual se evidencien cambios. A nivel familiar se evidencien cambios. A nivel eclesial se evidencien cambios. A nivel social evidenciemos cambios. Oh Dios, colocamos este mes en tus manos, desde nuestras realidades. Y queremos, Dios, que en cada día de este mes, en cada noche de este mes, tú nos trates en dirección a ese volvernos a ti y encarnar la vida que tú quieres que encarnemos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de estos tus hijos, a cada uno de estos hombres y mujeres en este lugar que vinieron en esta mañana a esta reunión. Y oh Dios, que conforme a su necesidad, seas tú propicio. Extiende tu mano de gracia, tu mano de favor sobre ellos. Y en tu gracia y en tu misericordia, muéstrate una vez más. Y que este mostrarte a estas vidas sea un motivo para correr a ti, para rendir su vida a ti. Y que hagas tú en ellos y a través de ellos lo que tú quieres. Muchas gracias, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.